7 de Mateo. Fíjense que pasan estas cosas y vemos la obra del Espíritu de Dios y no puedo dejar más que gozarme de ver la vida en la iglesia, de imperfecta, limitada con sus errores, pero a fin de cuentas gloriosa, y que un día estaremos celebrando por toda la eternidad. Y no se me hacen largos los anuncios, se me hacen bien, se me hacen suficientes, tienen todo que ver con la vida de la iglesia. Y déjenme les digo, antes de empezar a leer lo que vamos a leer el día de hoy, decirles algo, sobre todo si tú es la primera vez o no has estado muy expuesto a la Biblia. Voy a leer una parte de la Escritura que tiene los versículos más terribles, tal vez de toda la Biblia. Tiene los versículos que yo les he llamado los versículos más espantosos de la Biblia, pero que están en medio de una esperanza bien gloriosa. Tienen el peso de la gloria de Dios, estos versículos que voy a leer el día de hoy, y tiene que ver con la manera de vivir, con nuestra manera de edificar nuestras casas espirituales como personas y también como familias. Se aplica esto, estés casado, no estés casado, tengas hijos o no tengas hijos, estés viudo, soltero, divorciado, no importa. Aquí utiliza el Señor Jesucristo una palabra que se debe aplicar 100% a tu persona. Entonces, digo esto como dicen las letritas abajo en los contratos, ¿verdad? Para que sepas que si la razón por la que tú vas a escuchar algo tan fuerte el día de hoy es no para que te asustes, sino para que tengas fe y digas: gracias Dios que me permites escuchar tu palabra y estar preparado para ese gran día en el que voy a estar enfrente de ti dando cuenta de mi vida. Así es que vamos a leer del capítulo 7 y vamos a leer del versículo 21. 7, 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Tengo que irme a las conversaciones que toman lugar en nuestras casas. Las conversaciones de las cuales hablamos normalmente, de las cosas que nos van bien, que nos van mal, de si hay salud, si hay enfermedad, si hay problemas de economía, si hay tensiones, estrés, si hay desacuerdos con las políticas que se presentan, si tenemos problemas con las relaciones o si tenemos buenas relaciones. Hablamos de religión, hablamos de bendiciones, hablamos de una cantidad bien significativa de cosas. Pero algo de lo que no comúnmente hablamos es de nuestra eternidad y de cómo estamos nosotros en ese caminar hacia la eternidad.
Y esta parte de la Escritura, el Señor Jesucristo dice estas cosas al final del sermón más largo que el Señor Jesucristo da. Es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde se habla, de entrada, de principio de cuentas, por las bienaventuranzas en el capítulo 5, y empieza a hablar de tantas y tantas cosas del Señor, y termina con estas palabras. Termina con estas palabras donde da el Señor por hecho que muchas personas podrán en un momento dado haber aprendido el lenguaje, los modos de conducirse dentro de la relación con Dios, de la cristiandad, de la religión establecida. El Señor Jesucristo da por hecho que hay gente que va a aprender a decir cosas. De hecho, tan sabe Él que se ha presentado entre nosotros en los últimos años una terrible y malvada tendencia doctrinal que le enseña a la gente a confesar cosas. Confiesa las cosas, declara las cosas, al grado que personas han aprendido ese tipo de distorsiones que los lleva desafortunadamente a actuar haciendo cosas cristianas, creyendo que son espirituales porque saben el lenguaje. Y Jesús, de lo primero que nos dice aquí, es que va a llegar un día en el que personas dentro de la iglesia, que saben, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, o sea, que saben las bienaventuranzas, que saben la cuestión de la regla de oro, que saben muchas cosas, van a llegar con Él y le van a decir: Señor, Señor, yo hice estas cosas. Y muchas de estas personas van a tener o tienen en un momento dado una apariencia de piedad, porque saben versículos de la Biblia y asisten en ocasiones a la iglesia y diezman u ofrendan, y en ocasiones se involucran y viven en una confusión. Jesús lo que hace aquí es que nos dice lo siguiente: van a llegar dirigiéndose a mí de una manera correcta, me van a decir Señor, Señor, pero luego lo que dice es una situación que a mucha gente que ha aprendido el lenguaje y las declaraciones o las confesiones las han llevado en un momento dado a reclamarle a Dios por qué no les contesta o por qué las cosas les están saliendo mal. Llegan ese día del juicio, está hablando del día del juicio, y dice que le van a decir: ¿que no hicimos esto, Señor? ¿Que no hicimos esto otro? Y lo que pasó con esas personas es que no supieron lo que estaban haciendo. Dice esta parte de la Escritura que el Señor Jesucristo va a ver a aquellos que se van a acercar, a los cuales conoce, y va a ver sus vidas que están fundadas sobre la roca que es Cristo, y va a ver a los tontos que edificaron sus casas sobre arena. Y la cosa curiosa de las construcciones, yo no sé de construcción, no sé nada de construcción, lo que sí sé es que dependiendo del tamaño del edificio es el agujero que se tiene que hacer. Se tienen que poner estructuras, se tiene que hacer un buen hoyo para ver dónde se echa el cemento y las varillas y todo ese tipo de cosas. Nosotros podemos ver dos edificios, y si algo no vamos a ver de los edificios son sus cimientos. No sabemos sobre qué están
hechas esas construcciones. Y tal es el caso que en el 2010, en febrero del 2010, hubo un temblor en Haití. Tal vez algunos de ustedes recordarán de ese temblor. Un temblor que dejó una cantidad bien significativa de muertos. Entre las estructuras donde más trágico estuvo este temblor fue en dos escuelas en donde había una cantidad bien significativa de niños y todos y cada uno de ellos murieron. Entonces lo que pasa es que investigaron y vieron que los cimientos y el material que se utilizó para hacer estas estructuras estaban diluidos. El cemento lo aguadaron al grado que nomás detenía. Las casas, muchas de las casas en Haití, hechas exactamente igual. La gente haciendo esos bloques para edificar en sus patios. Ahí los hacían. Usaban el cemento, le echaban mucha agua para que les rindiera. Viene un movimiento de tierra y todas esas casas que estaban hechas de una manera mal, se vinieron abajo. Ese día murieron 316,000 personas. Porque en Haití, de acuerdo a lo que yo leí, decía un experto, dice que no hay lineamientos de construcción que se implementen de una manera consistente. O sea, cada quien hace su edificio y hace su edificio como quiere, sin tener necesariamente que cubrir ciertos requisitos para que el edificio aguante. Entonces, de una manera muy desafortunada, cientos de miles de personas se quedaron sin vida y otros cientos de miles se quedaron heridos y sin casa. Y por fuera, todo el mundo se veían igual, las casas se veían igual. Y les quiero decir que así son nuestras vidas. Nosotros por fuera nos podemos ver igualitos. No nos diferencia gran cosa. Tal vez cuestiones socioeconómicas, de educación, etcétera, etcétera, pero por fuera nos vemos igualitos. Esta parte que vamos a estar nosotros estudiando el día de hoy tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros, al menos los que estamos aquí, decimos tener un conocimiento del Señor Jesucristo y hacemos ciertas cosas dentro de los parámetros del cristianismo. Por ejemplo, ahorita estábamos cantando, estábamos orando, estábamos ofrendando. Pues a lo mejor estabas participando de esas cosas. Pero sí quiero que el día de hoy, a la hora de entrar a esta parte, puedas tú poder hacer una introspección y considerarte a ti seriamente y ver si tú eres de los que han visto los planos que el Señor Jesucristo nos ha dejado y sobre ellos estás edificando tu vida. Fíjense lo que estoy diciendo. El Señor Jesucristo nos dice que hagamos ciertas cosas, ahí están escritas, y Él es el que le pone las medidas. A todo le pone Él medidas. A todo le pone Él lo que se espera. Él es el que decide. Si tú tienes los planos, los cuales en integridad, en devoción, en entrega, quieres obedecer y la riegas, estás en un buen margen. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los que estamos aquí estamos cortos, todos sin excepción. La primera carta de Juan dice, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. O sea, si alguno le erra al blanco y no sigue las instrucciones al pie de la letra,
está pecando, es nada más y nada menos que su naturaleza humana, carnal, normal. Pero si tú tienes las instrucciones, los planos de la edificación de tu hogar, de tu vida, las sabes y de cierto modo eres como parcial con ellas, las que te convienen las tratas de seguir, las otras te conformas con más o menos hacerle la lucha, otras con las que no estás de acuerdo. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que Dios nos creó, Él es nuestro creador, y a ti desde chiquito te han dicho que tú vienes del chango y tú crees eso, tú estás viendo los planos y estás de cierto modo diciendo, yo no estoy de acuerdo con que a mí Dios me haya creado. Yo soy el resultado de la evolución, yo vengo de un parásito del agua, de una explosión. Yo no estoy de acuerdo con eso. A partir de ahí, te estás metiendo tú en camisa de 11 varas, que no sé qué quiere decir eso, pero te estás metiendo en problemas. Ya el simple hecho de que tú digas, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ya la regaste. ¿Por qué? Porque si tú no crees que tú tienes un creador que te hizo para su gloria, entonces tú puedes hacer muchas cosas como a ti te plazcan, pero te podrás luego convencer de que si eres de los que saben quién es el nombre del Señor. Si sabes que hay un Dios, pero no es tanto como para que tú te tengas que venir a someter a su autoridad y vivir para Él. Entonces tenemos estos dos esquemas en los que nos han dado los planos, tratamos y nos esforzamos por la gracia de Dios de ver cómo los llevamos a cabo al pie de la letra. O tenemos los planos en los que los vemos y no hacemos gran cosa. ¿En cuál de las dos te identificas? ¿Cuál de las dos son las que a ti se te aplican? Y te quiero dar un ejemplo de esta parte de la Escritura donde dice que muchos van a llegar y le van a decir, Señor, ¿pero qué no hicimos esto en tu nombre? Imagínate esto, Y no quiero decir que este color que voy a mencionar está feo porque está bonito. Pero imagínate que tú un día salgas de tu casa. Imagínate que tu casa es blanca. Y salgas y anda un individuo pintándola de rosa. O sea, tú no le pediste, esta persona llegó a pintar tu casa de rosa. Sales tú y te encuentras con esta persona, dices, ¿qué estás haciendo? Pintándote tu casa. Oye, pero yo no te pedí que pintaras mi casa de rosa, pero te la estoy pintando, ¿que no? Sí, pero ¿quién eres tú? Yo no te pedí, yo no te conozco. ¿Hizo algo bueno esa persona? Sí, hizo algo bueno, pero no lo que la persona le pidió. O imagínate que tú mandes a una panadería que te hagan un pastel. Vas a tener una fiesta, mandas a hacer un pastel. Y tú llegas y te entregan una charola de mariscos, pero llena, callos de hacha, camarones, langostas, langostinos, bla, bla, bla. Y tú dices, sí, ¿qué es eso? Es una charola de mariscos. Oye, pero yo no te pedí eso. Yo te pedí este pastel que hablamos, que lo vimos juntos, etcétera, etcétera. Pero son mariscos, es más caro que el pastel. Vas a decir, yo no te pedí eso. Creo que podemos nosotros muy fácilmente andar haciendo cosas que el Señor Jesucristo no nos pidió. Y si nos lo pidió, nosotros aún necesitamos de Él para hacerlo bien. O sea, el Señor no nos dio instrucciones y nos dijo, ahí están mis instrucciones, a ver cómo le haces. ¿No? ¿Sabes qué nos dio? Nos dio su presencia, nos dio su Espíritu Santo para que a la hora que veamos estas instrucciones podamos contar con Él, con su amor, con su gracia, con su cuidado, con su poder, para que lo que estamos haciendo, aunque la reguemos, lo hagamos sabiendo que tenemos a nuestro Señor con nosotros. Dice que llegan y le dicen, Señor,
Señor, en tu nombre hicimos nosotros milagros. Profetizamos en tu nombre e hicimos cosas tan espectaculares como echar demonios fuera. A ver, ¿creen ustedes que estas cosas puedan suceder de una manera ajena al Señor Jesucristo? ¿No? Ninguna de ellas puede suceder si Dios no lo sabe. Nada más que la palabra de Dios nos habla de falsos profetas y nos habla de milagros mentirosos que están hechos por el enemigo. Entonces, personas que pudieron andar haciendo este tipo de cosas, casi como las de un apóstol, no las andaban haciendo con la autorización del Señor Jesucristo, las andaban haciendo porque ellos las consideraron buenas. Tan buenas como aquellos que en el capítulo 19 del libro de los Hechos, se los voy a leer, o al menos de que lo quieran buscar, porque esto es una cosa importante. El capítulo 19 de Hechos nos habla de una escena donde gente sabía de estas cosas buenas, donde sabían del nombre de Jesús. Ellos sabían que había poder en el nombre de Jesús. Capítulo 19 de Hechos. Fíjense, estas cosas fueron vistas de gente que no andaban con el Señor Jesucristo. Vieron a los apóstoles haciendo milagros y echando fuera demonios y los veían, oían lo que decían y estas personas quisieron hacer lo mismo. Dice el capítulo 19 de Hechos, el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, andaban echando fuera demonios, así como los que venden pan ranchero en la calle, o tamales en la calle, o no sé qué vendan en la calle, pero algo que andaban ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. A ver, vamos a hacerle pauta. Un hombre religioso que le tenía que haber enseñado a sus hijos las cosas de Dios. Crecieron estos hijos en una casa religiosa, oyeron a los discípulos que andaban haciendo este tipo de cosas, entonces dijeron, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Aprendieron el lenguaje. Y dice, el versículo 14, el 15, respondiendo el espíritu malo, o sea, un demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ya. Yo sé quién es Jesús, dice el demonio, yo lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y fíjense lo que hizo el endemoniado. Dice el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron todos temor de ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Exorcistas ambulantes confesaban el nombre de Jesús. Ellos sabían decir, Señor, Señor. Pero el Espíritu de Dios no estaba en ellos, y el espíritu malo, cuando los vio, no vio al Espíritu Santo en ellos, los tomó, los desvistió, los golpeó, salieron corriendo. No es lo mismo, hermanos, que nosotros sepamos el nombre de Jesús. No es lo mismo que podamos confesar, y voy a atreverme a decir esto de la siguiente manera, de una manera vana, el nombre, haciendo uso del nombre de Jesús de una manera vana. No es lo mismo eso que conocer al Señor Jesucristo, estar lleno de Él, ser guiado por su Espíritu, de tal forma que a la hora que se te presente una cosa como estas, va a haber una manifestación clara y externa de que el Espíritu de Dios está en ti. ¿Sabes por qué?
porque lo conoces. Ahora, ¿qué es esto de que lo conoces? El Señor Jesucristo dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. A ver, una pregunta. ¿Qué Jesús no nos conoce a todos? ¿Qué no dice el Salmo que nuestros nombres fueron escritos y luego fueron hechas todas aquellas cosas en relación con nosotros sin faltar una sola de ellas? ¿Qué no dice el Salmo que Él ve nuestro andar, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, nuestra entrada, nuestra salida? Que ninguna cosa le es ajena. Entonces, ¿qué no nos conoce? O sea, vamos a llegar con Él y va a haber gente a la que va a decir, yo no sé quién eres. Va a haber gente así. Hermanos, Dios nos libre y que no haya ninguno de los que estamos aquí a quien Jesús le vaya a decir, yo no sé quién eres. Porque aquí puede haber gente de esa. Y lo más seguro es que haya. Y ahorita vas a ver por qué. ¿De qué tipo de conocimiento está hablando el Señor Jesucristo aquí? Si vas al libro de Génesis, en el capítulo 4, ves donde la Escritura nos dice claramente la misma palabra que se usa aquí, conoció. Génesis 4, versículo 1. Ya tenían días juntos Adán y Eva. Ya habían pecado, ya la habían regado. Y dice la palabra 4:1 de Génesis así, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La conoció. Tuvieron relaciones, tuvieron intimidad. ¿Se conocían? Claro que se conocían. La conoció, tuvo una relación con ella como la de un esposo con una esposa. Y el fruto vino a ser su hijo. En el capítulo 1 de Mateo vemos la misma palabra donde José y María, que estaban desposados, ya sabía toda la gente que ellos se iban a casar, pero después de su boda, dice el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, el versículo 24, dice, y despertando José del sueño, donde le dijo que la recibiera, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, fíjense lo que dice aquí, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso Jesús. O sea, José, el esposo de María, no tuvo intimidad con ella hasta después de que nació el Señor Jesucristo. Y ven ustedes ahí al final, creo que es el capítulo 12 de Mateo, no recuerdo ahorita muy acertadamente, pero creo que es al final del capítulo 12, donde habla de los hermanos del Señor Jesucristo, los medios hermanos. Que no es este Jesús, el hijo del carpintero, y no son fulano y fulano y fulano sus hermanos, y fulana sus hermanas, sí. O sea, los hermanos, los medios hermanos del Señor Jesucristo, nacieron de la unión entre José y María, la conoció y dio a luz a sus otros hijos. Jesús dice, tú vas a llegar a mí y tú sabes quién soy, tú has oído hablar de mí, sabes de mi poder, pero ¿sabes algo? Tú y yo no hemos pasado tiempo juntos nunca. A lo mejor tú lees la Biblia, tú sabes lo que está escrito, pero el que tú y yo tengamos una relación de este índole, dice Jesús, yo no te conozco. Yo no sé quién eres. Es el resultado de un conocimiento personal del Señor Jesucristo lo que nos va a llevar a tener una comunión del cual ese amor va a haber un fruto de vida eterna. Va a haber un cambio en tu manera de pensar y de vivir. ¿Por qué? Porque estás teniendo ahora comunión con el autor de la vida. Vas a tener un enamoramiento. Miren, hermanos, déjenme les digo, el otro día hacía un grupo de pastores
y se los digo como se los dije a ellos, algo que salió de mi corazón, les decía, nosotros debemos de que a la hora de que hablamos del precioso nombre de Jesús, de veras decir, Señor, tu nombre es precioso para mí. Es la cosa más deliciosa que yo conozco. Es este amor el que me lleva a mí a exaltarte y a vivir para tu gloria, a depender de ti, a esperar en ti, a pasar un tiempo contigo de tal forma, Señor, que tu nombre me es dulce. Tu presencia me llena de paz y me llena de gozo y me llena de esperanza y me llena de fe. Y esas son las cosas que luego nosotros, por tener un conocimiento personal del Señor Jesucristo, podemos impartir. Yo le digo a mucha gente, le digo, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no conoces el amor. Tú no puedes impartir paz si no tienes paz. Tú no le puedes dar a alguien esperanza si tú no tienes esperanza. ¿Crees tú que por el hecho de que sepas el nombre de Jesús es suficiente? Dice un hombre, Jeff O'Hara se llama ese hombre, escribió esto en el 2009. Dice, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas el camino y no caminas en mí? ¿Por qué me llamas vida y no me vives? Si te condeno, no me culpes. ¿Por qué me llamas pan y no comes de mí? ¿Por qué me dices verdad y no me crees? ¿Por qué me llamas Señor y no me sirves? Si yo te condeno, no me culpes. Esas son las palabras que nosotros comúnmente sabemos. Él es el camino y la verdad y la vida. Decimos, está en Juan 14:6 y decimos versículo tras versículo tras versículo, y en ocasiones, como nos guiaba ahorita tan acertadamente Jaime, decía, estamos en ocasiones sin esperanza, estamos en ocasiones sin fe, estamos en muchas ocasiones sin gozo. Queremos derivar nuestro gozo de cosas o de situaciones o de experiencias. Hermanos, el gozo que el Espíritu de Dios nos da es uno que nos atrae a Cristo, que nos lleva a tener una comunión con Él como la de un matrimonio. Esa relación única, exclusiva, privada, donde podemos decirle y escuchar cosas que el Espíritu Santo sabe que nuestro corazón necesita. Escribe Tito, el capítulo 1 de Tito, el versículo 16, dice, es que profesan conocer a Dios, dice, pero con los hechos lo niegan. Fíjense las cosas, estoy leyendo de Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos andaban haciendo buenas obras, pero no andaban haciendo las obras que Dios les mandó que hicieran. Y la primera de ellas es, arrepiéntete y ven a mí, y yo te voy a dar mi Espíritu Santo. Así para que a la hora que tengas tus planos de la vida, y veas aquí donde dice que el hombre sabio pasa por alto la ofensa y traes tu corazón lleno de amargura, le puedas decir, Señor, yo traigo mi corazón lleno de ira y de resentimiento, de cosas que se han hecho contra mí. ¿Cómo le hago para pasar por alto esta ofensa, Dios? ¿Cómo le hago cuando en tu palabra dice que yo tengo que amar a mi enemigo? Yo no puedo, Señor, esto no está en mí. Claro que no está en ti. Por eso, el que escribió la palabra de Dios te dice, apartado de mí, tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, puedes hacer muchas cosas, pero no las que le son agradables a Él.
Ahora, la cosa de este tipo de versículos tan fuertes es que tiene uno que tomar una postura o lo sirves, y déjame te digo algo porque esto es palabra de Dios y ahorita te lo voy a leer. Tienes que tomar una postura en la que o te rindes a Cristo o te alejas de Él. Así como me estás oyendo decirlo. Ahí está grabado, ahí se va a quedar en internet. Él dijo, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Más vale que seas tibio o que seas caliente. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Wow, está fuerte esta cosa. Con Dios no podemos jugar. Ahora puedes llevar a cabo tu vida de la manera más normal en lo que tú haces, viviendo constante y plenamente para la gloria de Dios, si puedes. En perfección, no. Si en la perfección que Dios te ha perfeccionado en Cristo Jesús, donde te declara perfectamente justo, pero no una perfección humana en la que tú dentro de tu vida normal puedes ofender y lo vas a hacer. Y tendrás que arrepentirte y pedir perdón. Pero lo vas a hacer no para calmar tu conciencia, sino para agradar a aquel que te llamó. Ante el cual estarás un día, y espero que no tengas que venir con reclamos a decirle a Dios, Señor, pero si yo hice esto. No. El deseo es que a la hora de que vemos partes de la Escritura como estas, nosotros podamos tener la tranquilidad de que habremos de llegar con la plena confianza en la obra completa del Señor Jesucristo, donde estamos 100% justificados, sabiendo que hemos corrido la carrera y hemos luchado la lucha, esperando escuchar de nuestro Señor, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel con lo poco, con la intención de amar a tu esposa, de honrar a tus padres, de perdonar, de ser una persona que tiene en muy alta estima la palabra de Dios, de tal manera que a la hora que lees una cosa como estas digas, yo quiero edificar mi vida sobre la roca. Porque si no, entonces estarás haciendo caminillos, atajos para edificar sobre la arena, donde no requiere esfuerzo, ni sacrificio, ni diligencia, ni perseverancia, ni el dar cuentas a alguien más. Miren, aquí hay muchos ingenieros. Y ahora platico y pregunto, ya. Los planos de las construcciones a mí se me hacen agobiantes. Me acuerdo cuando íbamos a hacer nuestro edificio, teníamos un paquete de los planos de este tamaño. Un paquetote así. Lo vieron ingenieros y lo vieron arquitectos, lo vieron inspectores. Y en buena onda, si aquí hay un inspector, que Dios te bendiga, inspector o inspectora, pero nos pusieron un gorro terrible. Y este switch no va aquí, va 1 milímetro más para acá. El sanitario tiene que estar pegadito acá, no para acá. Hijo, era una cosa increíble. No quiero decir que todo lo que un inspector o los códigos de la ciudad plantean son perfectos, no. Pero requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha gente. El no edificar tu vida cristiana sobre la roca es, pues al cabo Dios me ama. Al cabo voy a la iglesia y oigo la palabra, o pongo un CD o le pongo al internet y oigo varias predicaciones. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, el peligro de oír muchas cosas, déjame te digo algo y te lo digo con mucho cuidado. El peligro de oír muchas cosas te hace a ti más responsable, porque tienes menos excusa.
Te recomiendo que si escuchas algo, lo que escuches, medítalo, considéralo y pide al Espíritu de Dios que aún en lo poco tú puedas dar pasos para ser fiel en eso poco. Y yo te puedo asegurar lo siguiente, que conforme tú camines en lo poco, siendo fiel en eso poco, vas a llegar a ese punto en el que habrás alcanzado madurez, solidez. Pero si te quieres evitar el trabajo de levantarte a buscar la presencia de tu Creador, de tu Dios, de leer la palabra de una manera consistente y fiel, de estar buscando cómo examinas tu corazón para ver si estás en la fe o no. Si te quieres evitar todas estas cosas, la misma palabra de Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Nosotros nos tenemos que examinar, hermanos. Yo sí me cuestiono el estado de mi corazón a la hora de situaciones con gente. ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando con maldad? ¿Con venganza? ¿Con despecho? ¿Con desinterés? ¿Con coraje? ¿Cómo estoy actuando? Porque tengo a alguien que me está viendo todo el tiempo y su palabra me enseña claramente lo que yo tengo que hacer. Yo no tengo el margen, hermanos, pero no porque soy el pastor. Ni ustedes lo tienen. Nadie lo tenemos. Este es un mandato donde el Señor Jesucristo dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Es un hombre sabio, sensato, pausado, inteligente, cuerdo, sobrio, que examina, que pesa, que es inteligente. Y decimos, ay, Chihuahua, pues esta listota. Dije, yo aquí salí bien raspadote, mano, bien raspado. Pero gracias a Dios que ni mi sabiduría, ni ninguna otra virtud que pueda tener, la tengo dentro de mí, sino que viene de Él. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si alguien te quiere bendecir, con sabiduría es Él. Él es el primero que te quiere bendecir. Él te quiere llenar de su favor. Dice que los ojos del Señor se pasean por sobre la faz de la tierra buscando a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Quién lo tiene? Nadie lo tenemos. Pero en Cristo Jesús venimos a presentarnos, a decirle, Señor, yo no tengo ese corazón, pero yo sé que tú deseas que lo tenga. Yo sé que tú deseas que lo tenga. Y si tu palabra me dice que tú buscas, Señor, yo quiero ser uno de esos que tú buscas para mostrar su poder y su favor. Como dice Juan 4, Dios busca verdaderos adoradores. ¿Cómo vienes aquí? ¿Cómo vienes aquí a adorar a Dios? ¿Eres de los que vienes con la intención de glorificar el nombre de aquel que dio su vida por ti en una cruz? Espero no seas de los que calman su conciencia. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Tu conciencia te sirve para que te des cuenta de que lo que estás haciendo está bien o está mal. Pero no te justifica delante de Dios. No te justifica. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere? Que edifiques tu vida sobre la palabra de Dios en una relación con Dios. Eso es lo que quiere. No nos beneficia mucho el obedecer por obedecer. Nos beneficia el amar y obedecer. Obedecer y amar. Eso es lo que nos debe llenar el corazón de alegría, de gusto, de poder ver estas partes de la Escritura y decir, ah, Señor, entonces, ¿va a llegar un día en que van a descender lluvias a mi vida? Sí. Está hablando de dos casas. Una fue edificada así y la otra así. A los dos les dice, va a venir lluvia a tu casa. ¿Se acuerdan de la de 2006 aquí en El Paso? Que se llevó casas y me acuerdo de un carrito que iba ahí flotando, que luego se cayó en un río y lo vi y dije, ay, caramba, un Volkswagencito que resultó ser de una persona que conocíamos aquí. Vi en la montaña, en las piedras, rodando, así unos piedrones, así, rodando ahí por la lluvia, por las pulgadas que nos cayeron en un ratito. Dice, van a venir lluvias a tu vida, seas quien sea. No importa. Van a descender lluvia y van a venir ríos. ¿Han visto esos videos de los ríos? Cuando se desbordan y que se llevan así las casas y boom, como los tsunamis. Van a venir y nos han venido o nos habrán de venir a todos en este lugar.
de una manera u otra. Y Jesús en su amor y misericordia te dice, van a venir, van a venir. No es si van a venir, no, van a venir. Vendrán vientos. Y la palabra que usa es golpearán aquella casa. Es tu casa, es tu vida, es tu corazón. Y por ende, los que están a tu alrededor. ¿De qué manera puedes tú, como un medio de gracia, ser un refugio para ellos, un consuelo para ellos, un lugar donde pueda alguien, como te ha sucedido, seguramente que gente ha venido a decirte, oye, ¿podrías orar por mí? Porque estoy pasando por una crisis. Yo te he visto que tú has pasado por situaciones y te veo que van y vienen los años y sigues como un roble así, firme. Nosotros, hermanos, impartimos. Y donde más se prueba el carácter de un hombre y de una mujer es nada más y nada menos que en aquellos que lo conocen personalmente. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Ya habían judíos ahí que anteriormente amarrados de la ley, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre para que lo ames, para que ames, para que te arrepientas, para que vivas una vida en la que puedas tú no estar atado a tus ataduras, a tus cosas de tu corazón. Dice, si tú permaneces en mí, en mis palabras, en comunión conmigo, tú vas a conocer la verdad de quién soy yo y vas a entender quién eres tú. Vas entonces a poderte dar cuenta que lo que necesitas es a mí, no a ti. Soy yo el que te va a hacer libre con la palabra que te voy a estar hablando al corazón, la cual te va a llenar de esa esperanza con la que podrás caminar en humildad, en reverencia, en temor, en arrepentimiento, hasta el trono de la gracia de Dios. Esta parte, cuando termina el Señor Jesucristo, está hablando del día final. Está hablando del día del juicio. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Les digo las palabras más terribles, en mi opinión, y las he leído también de comentaristas y de teólogos, porque ese va a ser el día en el que a la hora que el Señor Jesucristo diga, yo no te conozco, no habrá alguien a quien tú puedas voltear a ver. Tú no podrás voltear a ver a nadie. Tú no podrás decir, es que yo tenía la fe de mis papás, es que yo crecí en un hogar cristiano, en el que tú pudieras hacer alusión a la fe de nadie, como los exorcistas ambulantes, reprendiendo un demonio en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Tú no podrás decir, pero es que mis padres eran cristianos, es que mi esposo era cristiano, mi esposa era cristiana. No podrás hacer eso, no podrás voltear a ver a nadie a que te ayude. Son las palabras finales, las últimas palabras de una eternidad. No habrá argumento que te pueda defender. Seguramente que tus pensamientos los vas a querer tener aquí sin que se te salgan, porque van a estar siendo vistos por Dios. Y en su misericordia, el Espíritu Santo de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Edificar nuestras vidas sobre el fundamento de Cristo. No en nuestra opinión, en nuestros antojos, en lo que nos gusta o nos conviene. Hermanos, les tengo que decir, caminar con Cristo requiere una negación personal. Pero dentro de esa negación, yo creo que de todo lo que les he dicho el día de hoy, yo creo que no hay nada más glorioso
de saber que el Señor Jesucristo nos dice, a todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Se me hace la cosa más gloriosa cuando veo esas palabras que dice, tú estás cansado y estás trabajado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Donde vemos al Señor Jesucristo en esa cruz, donde intercediendo por nosotros dice, Padre, no les tomes en cuenta estos pecados, porque no saben lo que están haciendo. Hijo, digo yo, qué cosa tan más gloriosa. Si tú eres una persona que has respondido al Evangelio, tú has respondido a las buenas noticias de Cristo, yo te tengo que animar a que busques cómo pasas tiempo con Cristo. Busca un lugar en tu casa, aparta una hora del día, aparta un rato para que tú leas constantemente y busques en la gracia de Dios cómo obedeces, aunque sea poquito. En ocasiones vemos y decimos, ay caramba, esto es mucho. Dile, Señor, ayúdame a obedecerte en esto sencillo. Yo me acuerdo y se me hacía muy significativo que en la casa a los hijos no se les corregía por todo cuando estaban chiquitos. Y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas... No. Mi esposa tenía la costumbre de enseñarles a hacer una sola cosa a la vez, cuando estaban chiquillos. A mí me llamaba mucho la atención, porque cuando empezaban a tocar todos los adornitos, les enseñó a que no tocaran los adornitos. Podían tirar tierra a las macetas o podían hacer otras cosas, pero no podían tocar los adornitos. Entonces son un ejemplo entre varias cosas. Aprendían a tocar los adornitos y eventualmente otro día, en otra ocasión, a no sacar la tierra de las macetas para hacer montañitas. Y luego otra cosa. Y yo creo que así somos nosotros. Por eso dice, el que es fiel en lo poco va a ser puesto sobre mucho. En ocasiones queremos como abarcar una gran cantidad de cosas. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Si el Espíritu Santo de Dios te está hablando el día de hoy y tú sabes una área de tu vida en la que tú quieres honrar a Dios, al menos espero que sea esta la que traiga más peso en tu vida el día de hoy, sea la de pasar tiempo con Jesús, a solas con Él, deleitándote con su presencia, donde puedas recibir del amor de Cristo en esa intimidad, en ese tiempo que tú y yo necesitamos. Por eso dice, pero tú cuando ores, cerrada la puerta, entra y a solas, habla con tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Nos va a recompensar, hermanos, para su gloria. Lo que nos va a dar Dios, nos lo habrá de dar para que lo podamos dar a alguien más. Quiero cerrar con una parte de Gálatas. Quiero que vayan al libro de Gálatas, por favor, capítulo 5. El caminar con Cristo requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere de una fe que viene del cielo, que tú no puedes generar. Ese es un regalo de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios. Dice el capítulo 5 del libro de Gálatas, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Te da aquí la lista de las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicias, etcétera, etcétera. Todo esto. Pero ve lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, el fruto, la presencia de Dios en tu vida, es primeramente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza,
Y dice, contra tales cosas no hay ley. Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, habrás de hacer morir todo lo que es adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se los está diciendo a gente cristiana, como el Señor Jesucristo les dice, no sé quién eres, no te conozco. Los que somos conocidos de Él, nos hemos arrepentido de nuestras vidas, sí nos debe caracterizar un amor mayor por el Señor Jesucristo que por cualquier cosa o persona. Y si eso es cierto en nuestras vidas, entonces tiene que haber una congruencia con tu tiempo con Él y con su palabra, y en la búsqueda también intencional de obedecerle, primero que todo, queriéndote parecer a Él en amar. Vamos a orar. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos guíe en este rato, en este momento. Padre, queremos el día de hoy, una vez más, darte el honor y la gloria debida a tu precioso nombre, Señor. Porque a pesar de ver palabras tan fuertes, en medio de ello nos dices exactamente cómo es que debemos de edificar nuestra vida, nuestras casas, nuestras familias. Y eso es nada más y nada menos que conociéndote a ti, al Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, queremos pedirte el día de hoy por Jesucristo tu Hijo, que nos ayudes, Dios, a cuidar no lo que decimos únicamente, sino lo que hacemos, Señor. Porque no se trata de palabras, sino de acciones que tienen una trascendencia y esta eterna. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos amas y nos extiendes tu gracia y tu misericordia, y tu palabra dice que el día de salvación es hoy. Padre, te suplicamos por todos nosotros que nos ayudes a que crezcamos en esa intimidad, en ese amor, en esa comunión, donde hablas a nuestro oído, a nuestro corazón, donde vienes y confortas nuestra alma y nos llevas a verte como el Dios, el Señor, creador del cielo y la tierra, el digno de toda la gloria y de toda la honra, a quien se la damos hoy y por siempre. Y Padre, te pedimos por cualquier persona que el día de hoy batalle en tener dificultad en creerte a ti o a tus palabras, que toque su corazón y lo bendigas. Te pedimos, Padre, por cualquier familiar nuestro, conocidos que no tengan un conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, y que nos uses a nosotros para llevar las buenas nuevas del Evangelio, así como se estará haciendo en el Amazonas, Padre. Te pedimos por todas aquellas personas que irán a escuchar a estos mensajeros de las buenas noticias, que los bendigas a todos ellos y a sus casas, y que esa ciudad, Padre, donde se llevará el Evangelio, sea una ciudad donde eventualmente se escuche de que hay no una, sino varias congregaciones, y que toda la gente ahí sea servida,
que podamos un día estar juntos en el cielo, glorificando tu santo nombre. Padre, te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.